Entonces vamos a ir a lo más importante. Lo más importante de esta cátedra, el examen va a estar basado casi un 60% en Villalobos y aportes latinoamericanos. Es fundamental. Después tenemos a las teóricas, tenemos las funciones de enfermería y tenemos los gremios. También tenemos el desarrollo de la enfermería, cómo fue la enfermería primitiva. ¿Alguien puede comentar algo sobre eso? Algo así breve, rápido, porque no es muy difícil esta parte. ¿Cómo fue el desarrollo de la enfermería? ¿Cómo fue las sociedades primitivas? ¿Cómo fue ese desarrollo? ¿Se vio algún indicio de enfermería en esa época? Sí, Natalia. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa. Entonces vamos a arrancar con el desarrollo de las sociedades primitivas. Ahí dice que en ese tiempo los hombres se dedicaban directamente a la caza y la pesca, las mujeres se quedaban al cuidado de los hijos y los ancianos. O sea, en ese tiempo no se diferenciaba, no había algo. Muy bien, la mujer se encargaba de los cuidados de su rol. Sí, no sé quién puso en el chat, pero está perfecto. Bien, bien, bien. Bien. Eh, bien. Sí, exactamente. Los hombres se dedicaban a la caza y a la pesca, mientras que las mujeres, su vida se resumía en cuidar a los hijos, a los ancianos. O sea, ese era el rol. Siempre fue así y bueno, pasamos porque esto no es algo muy, es algo relativo, no es algo que sea muy llamativo, digamos. Bueno, después está la enfermería en las antiguas civilizaciones. Yo, más que esto, yo les recalcaría que pongan mucho énfasis. Villalobos y sobre todo aportes latinoamericanos que les va a preguntar de cabeza las fechas. Las fechas se tienen que saber y qué ocurrió en cada una de esas fechas. Porque las preguntas podrían ser, por ejemplo, sí, a ver, claro, el rol de la mujer, el inicio de la sociedad. Sí, esto no es tanto, no es algo muy importante para bases disciplinares. Para bases disciplinares, lo que más necesita, el desarrollo histórico como que no es no es un tema fundamental, digamos, por eso no le estoy dando mucha importancia y además por el poco tiempo que tenemos. Pero bueno, tenemos las sociedades primitivas, antiguas civilizaciones, después está el desarrollo de la enfermería moderna. Ahí sí podríamos hacer énfasis. Por ejemplo, aparece Florence, se considera como madre de la enfermería. La profesión enfermería es una profesión respetable en Estados Unidos. La capacitación de enfermería fue instituida en tiempo de las mujeres, tenían acceso a educación superior en ese tiempo, y eso es mucho, eso es un montón. Bueno, después, ¿alguien más que quiera? Claudia, decime. Sí, hola. Mi pregunta es sobre Villas Lobos, porque no lo Sí, estoy entendiendo y no sé qué es lo que más o menos puede preguntar sobre Villas Lobos. Gracias. Villalobos. Villalobos, lo que yo no sé si, bueno, el año pasado nosotros, por ejemplo, el año pasado había una parte
Les voy a mostrar esto y díganme si ustedes también tienen. No sé si se ve. ¿Alguien tiene el material? En la página 68 del material del año pasado hay un cuadro, en realidad son 3 cuadros, donde dice estructura socioeconómica, práctica de salud y práctica de enfermería. Bueno, de Villalobos es eso es lo que ella quiere. Todo lo que sucedió con el tema de salud y enfermería. Todo lo que sucedió en esas épocas, cómo fue sucediendo las cosas, las prácticas sanitarias, la vigilancia de los puertos, fundación de Rockefeller, aparición de la medicina clínica, eso es la práctica en salud. Sí, Natalia, decime. Ese sería los aportes latinoamericanos. Si vos te fijás y lees, es una mezcla de los dos. Ajá. Porque ¿de qué habla? Estudiaste un poquito, te vas a dar cuenta. Pues si vamos a la parte de prácticas de enfermería, dice, desarrollo de enfermería, preparación formal de la enfermera. ¿Eso en qué año está? En la 50. Perfecto, perfecto, bárbaro, bárbaro. Listo, la página 53, sí, bien. Esas son la parte más importante. Si ustedes saben eso, saben casi todo el tema. Perdón. Estoy con una gripe espantosa, perdón, gente. Bueno, estudiense ese cuadro porque ese cuadro va a entrar de cabeza y traten de saberse así como está. Y después... Perdón. Sí, decime. Tengo una consulta. Hay 2 cuadros, página 69 y página 71. Ambos cuadros. Si me prendes tu camarita y podemos ver... Ay, perdón, porque estoy con el celular y la compu. Dame un segundo. A ver, acá. Mira, yo lo tengo así. Página 69, arranca este cuadro. Es este. Sí, se ve pésimo, Ok. perdón, no estoy con un... No pasa nada. Y después tengo otro cuadro, que es este. No, esos son cuadros cortos. Esto es un Ok. cuadro así. ¿Sería no. este? A ver, ¿qué página es? Sí, ¿qué página Ese, tenés, Joana? ¿Qué página ese. es? El que acaba de subir Joana. 53 Sí, ¿qué Si es. página es? si alguien puede ser tan amable y sacarle una foto y subir al grupo, sería bárbaro. No sé qué página es. Es la Joana. 53. La 53. Sí. Sí, ahí está. Pero es el resumen de los aportes. El último tema que se dio en bases. Boluda. Aportes latinoamericanos. ¿Pero ustedes leyeron Villalobos? Sí. ¿Qué me pueden decir? ¿De qué habla? De Villalobos hay 3 textos. Sí. Habla Aporte Latinoamericanos 1, que es el último. Bueno, Bien. entonces, ¿en qué quedamos? Dame un segundo. Tenemos Villalobos, tenemos lo que es en las... dame un segundo. Paradigma. Uy, no me salió la palabra. Paradigma. Paradigma sí, Por paradigma eso. sí. Hay 3 textos de Villalobos. Tenés Paradigma, Aporte Latinoamericano, me falta el otro, que es el desarrollo de enfermería. Es el paradigma, perdón. El otro es desarrollo teórico práctico, que habla de la evolución de la enfermería también. Y otro es el de Aporte Latinoamericano, es el último. Pero ¿qué pasa? Villalobos tiene 3 textos y habla de 3 cosas diferentes. Y Paradigma es el más complicado. Sí, Entonces, sí. Por eso paradigma ni siquiera lo estoy nombrando todavía. Quiero que entiendan esa parte. Esa parte es fundamental. Ese cuadro es fundamental. En vez de leerse todo el texto, bueno, que sí, obviamente lo tienen que repasar, pero sí. van a ver que esos cuadros son el resumen completo, incluso del desarrollo de enfermería, porque ahí te va diciendo cómo Sí. va cambiando cómo se va formando enfermería, cómo va cambiando con el tiempo,
cómo lo que yo se va entendí. desarrollando. Yo entendí eso, que ese cuadro es el resumen de 2 de Villalobos. De aporte Exactamente, latinoamericano. yo paradigma todavía no hablé. Paradigma Listo. es un tema Entonces, aparte todavía. entendido. Es heavy Entendido. paradigma. Perfecto. Listo. Pero bueno, quiero que entiendan Gracias. eso. Quiero que esa parte se enfoquen súper bien porque si no van a estar 3 horas con el libro, es un montón y en cambio ese cuadro te resume bastante. Es súper importante. Bueno, para no alargar más, vamos con las teorías. Tienen que saberse sí o sí enfermería, la definición de enfermería según UNR, eso les va a pedir, es súper importante, les va a pedir ahora y para los que tengan que ir, ojalá que ninguno, pero en caso de que tengan que ir a finales, también se toman finales. Definición y la cátedra en sí, porque estamos en la UNR, la definición de enfermería que se toma es la definición de la UNR. ¿Saben cuál es? ¿Tienen a la definición de la UNR de enfermería? Yo no tengo. No, yo tampoco, no la tengo. Está en Está la página 56. Sí, página 56 arriba de todo. bueno, si alguien le puede sacar una foto y puede subir en el chat, se les agradece. ¿Cómo se llama? Después, yo no sé si este año les dieron, bueno, vamos a arrancar bueno, ya saben entonces, ya tienen lo de Villalobos, ya saben qué es lo que tienen que estudiar, que es el cuadro. Ahí se resumen también bastante. Sí, Marianela. Marianela. Noelia, decime. Bueno, no importa. ¿Qué les estaba diciendo eso? Tienen ya lo de Villalobos, tienen lo de enfermería, el desarrollo de la enfermería primitiva y demás. Dijimos que no es un tema muy, muy importante que digamos, pero bueno, denle un pequeño repaso, una pequeña lectura, enfóquense directamente. Villalobos hablaba de paradigmas, sí, vamos a hablar de paradigmas, sí, vamos a hablar de paradigmas, pero lo voy a dejar para después, porque sinceramente paradigma es un tema bastante largo, no es muy fácil para mí, yo soy alumna, soy una alumna igual que ustedes, así que, bueno, lo que les dije, les marqué algo muy importante que es ese cuadro. Si se enfocan en ese cuadro que les acabo de decir, tienen un resumen súper importante. Siempre, siempre con el material, por favor, gente. Bueno, saliendo de eso, después vamos a ver lo de paradigma, ya lo dije, lo repetí 3 veces. Vamos con las teóricas. Arranquemos con las teóricas. Las teóricas. Ah, va. ¿Qué pasó? Perdón, Tenemos a 5, que es la que usa, la escuela, se basa en esas teorías. Esas 5 teóricas son Florence, Virginia Henderson, Dorothea Oren, Hildegard Piplo y tenemos a Leininger. ¿Alguien me puede decir lo más importante de Florence? Chicas, media pila, vamos, gente.
Bien. En realidad ella habla del entorno, Florence habla del entorno sin decir la palabra entorno. Eso tiene que quedar bien clarito. Ella nunca definió diciendo la de ventilación, o sea, aire puro, habla de la luz, de la alimentación y todo eso, pero aparte de eso, ella fue una gran epidemióloga. Ella fue una gran epidemióloga, fue conocida de matemática, conocida de filosofía, religión. No te va a preguntar si fue la señora que fue a Crimea, porque eso ya todos saben. Lo de Nightingale no es muy complicado, gente, al contrario, es muy básico. Deben tener si no me equivoco, tienen un power, pero bueno, ella habla de la teoría del entorno, sin decir entorno, los hechos que sucedieron y contribuyeron a su teoría, trabajo realizado al egreso de la guerra de Crimea, marcó el inicio de la enfermería moderna. Eso es importante, porque ella, después de que vino de la guerra de Crimea, con el pago que le dieron por sus servicios, fue a realizar, se abrió su propia escuela y de ahí salieron muchas enfermeras que recorrieron el mundo y empezaron a capacitar y a formar más enfermeros. Básicamente, Sí. para que se entienda lo que tiene que ver con Florence Nightingale, piensen que ella fue la primera que entendió que lo principal para evitar muertes, piensen que esto es en el contexto de una guerra. Ellos necesitaban, los soldados, primero que nada, un espacio limpio, que tenga luz, que tenga aire fresco, aparte de que la manera de trabajar tenía que ser también limpia. O sea, básicamente, Florence lo que hizo fue disminuir la tasa de muertes utilizando muchas de las herramientas, utilizando muchas de las herramientas que nosotros usamos hoy, como esto del lavado de manos, que usen ropa limpia, que esté limpio el lugar en donde están descansando, que haya luz. También, en parte era esto un poco la cuestión de la contención emocional. Aportó en muchas cosas, pero lo básico, como ustedes estaban diciendo, lo de la teoría del entorno, que tiene que ver con esto, cómo el entorno del sujeto de atención afectaba en su recuperación. Piénsalo de esa manera, la teoría, por si les preguntan sobre Florence Nightingale, que si les preguntan algo va a ser qué es lo que propuso, qué es lo que propuso ella en su teoría del entorno. ¿Sí? Con las demás teóricas es lo mismo, qué es lo que propone cada teórica según su especialidad, porque cada teórica tenía un eje que guiaba, digamos, lo que ellas fueron aportando a lo que es la enfermería hoy por hoy. Piénsenlo de esa forma. Te dejo, Ada. Bien, Mica, gracias. Sí, así como dijo la compañera, eso es súper importante. Ella no hablaba, ella definió, mostró y dijo, en esa época, imagínense que era la época de la guerra, o sea, la gente se moría porque no se bañaba, no tenían agua, tenían todo tipo de carencia. Entonces ahí se marcó la gran diferencia. La higiene, además, algo muy importante que muchas veces nos olvidamos, parece una pavada, pero es importante. Cuando ella habla de higiene, no solamente habla de la higiene del sujeto de atención, sino habla de la higiene de las propias cuidadoras o enfermeras. En ese tiempo la gente no se bañaba muy seguido, entonces ella hacía que las enfermeras se bañen todos los días para atender a su sujeto de atención, valga la redundancia.
Bueno, pasamos. Eso es lo más importante que tienen que saber, que es lo de ella que habla del entorno. Tenían que hacer Mirá. higiene. Esta señora, Flores Line, hizo que las mujeres empiecen a bañar todos los días para atender al sujeto de atención y también bañen al sujeto de atención. Muy bien. No sé quién fue, pero me encantó. Ok, pasamos a Henderson. Henderson también es, a ver, te consulto Henderson. No, corazón, no es la de la independencia. Henderson después. Ahora vamos a Henderson. Generalmente con Henderson nos enfocamos, o la mayoría se quiere enfocar en las 14 necesidades. Su concepto del metaparadigma son los principales elementos. Ella tiene elementos, no teorías, tiene elementos. Y es muy importante porque tienen que saberse que esos principales elementos son las necesidades humanas, suplencia y ayuda y cuidado básico. Eso es lo principal. Ella habla del modelo de sustitución, de ayuda y acompañamiento. Sí, ¿quién me escribió algo? No lo vi, perdón. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, para Henderson había que cuidarlo al sujeto, acompañarlo, a realizar por él todas las cosas que él no pueda realizar por sus propios medios. Entonces podría ser, ella habla de tres cosas, habla de sustitución, habla de ayuda y habla de acompañamiento. Sustitución, ¿qué sería? ¿Qué les parece que podría ser de sustitución? Sustitución, bueno, sustitución es hacer completamente por el sujeto todo lo que él no puede hacer. Sí, muy bien, Joel, pero me falta, porque vamos a suponer, si yo te digo una persona que está postrada, pero que puede mover las manos, ¿es sustitución o es ayuda? A ver si saben diferenciar eso. Es Eso sería ayuda. Bien, 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 bien. Bien, bien, esa ayuda, bárbaro. Bien. ¿Y qué ejemplo me pondrían para sustitución entonces? ¿Puede ser poner una sonda para que orine la persona? Sustitución sería cuando una persona, por ejemplo, está en UTI, que no puede hacer absolutamente nada. Entonces la enfermera tiene que hacer todo, ya sea alimentarlo, higienizarlo, brindarle todos los cuidados necesarios. Eso sería una sustitución, hacer completamente todo por esa persona. Véanlo así para que les sea un poquito más fácil diferenciar. ¿Y qué sería acompañamiento? Ya hablamos de sustitución, de ayuda. ¿Qué sería acompañamiento? ¿De qué estaríamos hablando cuando hablamos de un cuidado o de un acompañamiento? Lo asesora. Bien, ¿quién dijo lo asesora? Me gusta. Lo educa, lo asesora. Natalia. Que se ¡Uy, para! Sí, decí, Rocío. Ro, te escucho. Ay, perdón, es que tengo gente en casa. Bueno, Sería el
un acompañamiento, estar presente, brindar apoyo emocional, algo así. Apoyo emocional puede ser, bien, 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 bien. Físico, social, a otra Puede ser, persona. puede ser, puede ser, puede ser. Natalia Romero. Como- Nati, Sí, ¿qué yo decía lo sería? asesora, Bien, lo educa, lo educa. lo educa, claro, Vamos a como en una suponer. dieta, cómo comer, Bien, perfecto, repetilo fuerte, por favor, bien. Me que gusta. por ejemplo enseñarla a comer, cómo debería comer. Bien, 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 bien. Eso sería un acompañamiento. Bien, chicos, bien. La vamos llevando bien. Bueno, vamos a Dorotea Oren. Eso es ahí. Después están las 14 necesidades Henderson. Las 14 necesidades, si se fijan, son bastante parecidas a las de Florence, que es respirar, comer, beber, eliminar, moverse, mantenerse, dormir, descansar, vestimenta adecuada, higiene corporal. Bueno, son cosas importantes, pero de todo lo que le dije de Henderson, lo más importante es que se aprendan que sus principales elementos van a ser tres. Las necesidades humanas, suplencia y ayuda y cuidado básico. Y su Acá modelo me de nombra la cuidado, independencia igual también. ¿perdón? Que también nombra la independencia en, Ay, en sí, los sí, elementos. sí, sí, tenés razón. Sí, son 4, perdón. Sí, sí, bien. Así me gusta, está atenta, bien. No sé quién dijo eso, pero te agradezco. Y su modelo de cuidado, como dijimos, van a ser 3. Eso sí va a ser 3. Va a ser el de sustitución, de ayuda y acompañamiento. Es eso. Más largo, se van a volver, no se abataten al pedo. Después pasamos a Oren. Oren, Mica, necesito que me dé una mano con Oren. Bien. En el caso de Oren, ella hablaba de lo que es la teoría del autocuidado, que básicamente el nombre lo explica bien, que tiene que ver con esto de que la persona sea principalmente quien vele por su salud. A ver, ¿qué significa esto? En este caso, lo que Oren planteaba era una especie de sistemas en donde el rol de la enfermería tenía que ver con que el enfermero o la enfermera iba a tener que compensar aquellas falencias en la salud o aquellas dificultades en la salud para los sujetos de atención. Por eso hablamos de un sistema totalmente compensador, parcialmente compensador y de apoyo educativo. Perdón, dame un Sí, segundito. Si se fijan ahí donde dice totalmente compensador, si se fijan en los sistemas, en los 3 sistemas, ¿no les parece, no les suena conocido de algo que hablamos recién? Sí, la sustitución. Bien. Hay alguien que está prendida a fuego, creo que esa va al 10. Bien. Y el de parcialmente compensador es parecido al anterior. Bien, Esa sería ayuda. bien, Gael. Sí, 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 bien, bien. ¿Y el apoyo educativo? El acompañamiento. Muy bien. Listo. ¿Se entiende, gente, más o menos de qué estamos hablando? cuando hablemos, aparte cuando hablemos de las teóricas, no, también hay que pensar en que todas tomaron aportes de sus predecesoras. Algunas fueron más contemporáneas entre sí, pero como que todas tomaron un poco de los aportes de las otras teóricas a la hora de hablar de su teoría o de llevarla a la práctica. Tiene que ver con esto de que la enfermería es
algo que se puede tomar desde una mirada muy general y luego irse a cosas mucho más específicas. En el caso de Henderson, por ejemplo, hablaba más que nada del rol de la enfermería a la hora de la atención en salud. Oren, por otro lado, con la teoría del autocuidado, habla más del empoderamiento del sujeto de atención sobre su propia salud que del rol de enfermería propiamente dicho. Si bien habla de cómo la enfermería tiene que ser partícipe de de este poder que tenga cada individuo sobre su salud. Por eso hablaba de los sistemas y también de los niveles universales que tienen que ver con cómo condiciona el entorno a la salud. Hablaba de niveles universales que tienen que ver con relativos al desarrollo y relativos a las alteraciones de la salud. Eso es más o menos en forma general cómo tienen que encarar para estudiar a Oren e incluso a Virginia Henderson. Bien. Piplo, a ver, a ver si alguien sabe decir qué es lo que decía Piplo. A ver, acá tienen, les estoy compartiendo el power de la cátedra que tienen en el campus para que tengan un machete. O leyendo esto, ¿qué es lo que ustedes piensan que habla Piplo, de lo que habla Piplo en su teoría o en su modelo? Era la madre de la enfermería psiquiátrica. Bien, hablaba, ella era una enfermera en salud mental, enfocada en salud mental. Bien, a ver, sobre las relaciones interpersonales y la interpersonal y terapéutica. Bien, ahora vamos a traducirlo un poco al criollo. En el caso de Piplo, lo que ella hablaba era de las relaciones interpersonales o en la enfermería psicodinámica. ¿Qué es lo que decía? Cómo la relación del enfermero, del personal de enfermería, con los sujetos de atención e incluso entre sus mismos pares profesionales en la salud, podían influenciar o influencian en la recuperación y la rehabilitación de un sujeto de atención. Piplo lo que decía es que había 4 fases en la relación enfermera-sujeto de atención, que era la primera la orientación, la segunda la identificación, la explotación y la resolución. ¿Qué significa esto? La orientación en una primera, vamos a decir, como primera etapa, era esto de conocer al sujeto y empezar con la formación del vínculo. Esto de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que pasa con este sujeto de atención. Esto de la vinculación creo que no sé si ya lo vieron en subjetividad, está muy relacionado con el tema de subjetividad. Creo que es uno de los últimos temas que van a ver en subjetividad. Pero está muy relacionado, cuando lo vean se van a dar cuenta. Pero denme un segundo. Ahí lo perdí. Tenía... Bien. Perdón. En el caso, después, la segunda etapa, que es la identificación, tiene que ver con la identificación conjunta del problema o la problemática de salud del sujeto de atención. Y no solamente eso, sino también la identificación propia del vínculo que hay desde uno como profesional para con el sujeto de atención. La explotación tiene que ver con esto de usar al máximo o explotar ese vínculo de forma que sea lo más nutritivo posible para el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación, la atención en sí misma.
hacia el sujeto de atención. Y la resolución tiene que ver un poco más ya con lo último, que tiene que ver con esto de terminar por dar las respuestas requeridas del sujeto de atención para la atención en salud, que tiene que ver un poco con el acompañamiento en el tratamiento, con esto de la educación en salud, con la contención de ser necesario. No sé si más o menos los orienté con lo que habla Pipló, pero principalmente piensen en esto de del modelo de relaciones interpersonales como básicamente eso, la relación que establece el profesional, el enfermero, para con el sujeto de atención en pos de su recuperación. Para poner en criollo lo que dijo Mica, sin tanto tecnicismo, que a mí me gusta más suave, digamos, la orientación te ayuda más o menos a decir, bueno, te voy mostrando cuál es el problema que tenemos, qué es lo que vamos a hacer con vos, cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para poder tratar de salir del problema de salud que tengas, o cuáles son los pasos a seguir. La identificación es cuando esa persona dice, che, mira, esa es la enfermera que me ayudó, yo voy con ella. Siempre generalmente no decimos, no, esa enfermera es una bruja, con esa no voy, me voy con la otra, que con esa siempre encuentro respuesta. Esa es una identificación. La explotación es, esa enfermera es la que siempre me ayuda, voy con ella, entonces voy a tratar de sacarle el mayor jugo posible. Si puedo pedirle medicamentos, si puedo pedirle la curación, si puedo pedirle que me coloque un inyectable, todo lo que pueda sacarle, eso es la explotación. ¿Se entiende? Cuando la compañera lo relacionó con subjetividad, ¿tiene que ver con las experiencias? Mica es súper inteligente, yo no le llego a tanto, así que vamos a enfocarnos en base. Está espectacular lo que dijo, pero no llego a su inteligencia. No, yo lo relacioné porque no me acordaba que era uno de los últimos temas que se ven en base, que tiene que ver con el vínculo y la actitud que tiene que tener una enfermera hacia el vínculo que va estableciendo con el sujeto de atención. Ahora no le presté mucha atención, yo me olvidé, pensé que ya lo habían dado el tema, y después me acordé que es uno de los últimos temas que se da. Pero básicamente está relacionado con eso. Para poder generar un vínculo tiene un tiempo, tiene un proceso, todo personal de salud para poder brindar un cuidado adecuado tiene que generar un vínculo. Tiene que haber un vínculo porque si no, no vas a llegar a tu sujeto de atención y no vas a poder brindarle el cuidado necesario. Por eso muchas veces los cuidados quedan a medio camino. Pero bueno, eso es otro tema que lo veremos en otro momento. Vamos a tratar de terminar con Henderson porque si no, es muy lindo el tema, da para debatir. Sí, también habla sobre los roles de enfermería, Yael, que vos estabas preguntando, roles o funciones, pero que están relacionados con estas fases de la relación. Sí, que tenemos el rol de extraño, que es el de primera instancia, el que dijimos, bueno, llega la persona, no conoce a nadie, vamos a suponer, don Juan Pérez llega a tu lugar de servicio, se hace atender y lo tenés que ir a atender o vas a la sala de Juan Pérez y Juan Pérez no conoce a nadie. O sea, vos llegás ahí, por más que te presentás, seguís siendo un extraño para Juan Pérez, tenés el rol de extraño. Hasta que, bueno, después pasan los días, empiezan a entablar, como dijimos, empiezan los vínculos, empieza a entablar una relación de sujeto de atención y personal de cuidado.
Y bueno, ahí pasamos a la persona a quien recurrir. Rol de la persona a quien recurrir. Perdón. Pasaríamos al rol de la persona a quien recurrir, que es como les dije anteriormente. Ah, ella es la enfermera que me cuida, ella es la que me ayuda con esto. La otra no me da ni la hora. Bueno, listo. Entonces vos cumplís ese rol de ser la persona a quien recurrir. Yo le estoy hablando bien en criollo, ustedes le van a poner la técnica, ustedes le van a poner las palabras adecuadas del texto, pero es más fácil tratar de hablarlo así, me parece a mí, para que ustedes ya después con el libro en mano entiendan a qué se refiere. Y después está el rol docente. El rol docente es el que enseña la enseñanza a los enfermos, dice. ¿A qué? ¿Qué se le enseña? A no volver a perder esa salud o a tratar de mantener la salud recuperada, a tratar de tener un estilo de vida saludable. A eso hay que tratar de llegar. Eso es lo que queremos. Como dijo una de las compañeras, se le enseña a cómo... Algo común que suele suceder bastante es, te dicen, no consumas sal, no comas comida con sal. ¿Por qué? Porque te puede subir la presión. Eso es un rol docente, bueno. O te dice, trata de, este medicamento lo tenés que tomar a horario, cada 8 horas. Hay que respetar los horarios. Bueno, así, eso sería. Después está el rol conductor, que es la relación de cooperación y participación activa. Hay que hacerle participar al sujeto de atención, porque va a ser él el que después va a decidir si continuar con esa vida saludable o no. Entonces, él tiene que aprender a cuidarse. Esa persona tiene que aprender a cuidarse para no volver a caer en lo anterior, que sería en una enfermedad. Perdón, Mica, ¿puedo continuar? Sí, bien. Espera, me perdí yo. ¿Qué roles faltarían? Ahí ya me perdí yo. El de sustitución iba. Bien, Faltan dos, sustituto y consejero. bien. En el caso del rol de sustitución, básicamente es como lo estuvimos hablando un poco también con Henderson, que era esto de sustituir aquellas cosas que el sujeto de atención no puede hacer por sí mismo, ¿sí? Muchas veces también el rol de sustitución puede un poco mezclarse con el de consejero, que tiene que ver con esto de no solamente en parte con la educación, sino también con la contención emocional, ¿sí? No se embataten tanto con esto de los roles, si les llegan a preguntar sobre el modelo de Piplot, sean concisos, sean breves con cada rol, que va a ser mucho más fácil a querer desarrollarlo todo, ¿sí? Con el rol de sustitución, básicamente es eso, esto de hacer por el sujeto de atención aquello que él no puede. En el caso del rol consejero, tiene mucho que ver con esto de la contención emocional, esto de quizás no entrar en educar al sujeto de atención diciéndole, bueno, para solucionar esto puedes hacer esto, sino es más como darle herramientas para que pueda utilizar de acuerdo a su entorno también.
porque no todos tienen las mismas capacidades y las mismas posibilidades. Me Entonces, diste pie perfecto para arrancar con Leininger ahí. bien, entonces piénselo de esa forma, con la parte del rol de consejero. Aconsejar es dar las herramientas necesarias según el contexto del sujeto de atención para que pueda cuidarse. Bien, ahora vamos con Leininger acá. Leininger, a quien amo, 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 porque ella habla de la teoría transcultural. Es hermosa. Esta es, creo que, es la más simple y al mismo tiempo es la más difícil de conseguir, porque a nosotros nos dicen hay que lavarse la mano, que es lo esencial, hay que hacer esto, la higiene, la ventilación, la ropa limpia, la buena alimentación o la correcta alimentación. Nos dicen todo eso, pero ustedes leyeron ¿qué nos dice a nosotros Madeleine Leininger? Cuando hablamos de lo transcultural, ¿de qué estamos hablando? Y sobre todo, ¿a quién le habla ella? Porque todos estos anteriores veníamos hablando del sujeto, del sujeto, del sujeto, y Leininger, ¿a quién le habla? Leininger nos habla a nosotras, gente. A nosotras, nosotros, a nosotros futuros personales de salud. Ella nos dice, cuando habla de lo transcultural, nos dice que tenemos que mirar la cultura, el entorno de esa persona y de acuerdo a eso, armar el cuidado necesario para ese sujeto. Yo no puedo ir al impenetrable y decirle a mi sujeto, bañate 2 veces al día cuando no tienen agua, o decirle, tenés que comer comida saludable cuando esa gente muchas veces no llega ni siquiera al plato de comida diaria. Así, de eso habla ella, así de simple, así de clarito, pero así. No hay más nada que agregar de ella. Ella, cuando hablamos de lo transcultural, una compañera X contó que se fue a su guardia, estaba trabajando y dice, le tocó educar al sujeto, que tenemos que conocer. Antes de educar a tu sujeto, primero tenés que conocer tu entorno. Claro, Adi, eso es lo que le estaba respondiendo al compañero. Cuando ustedes hablan de esto, yo lo veo, por ejemplo, en mi familia hubo un momento que tuvimos una situación, mi papá tenía presión alta, tuvo diálisis, bueno, un montón de factores que primeramente los médicos y todo lo que es el entorno de salud del hospital y demás, tuvieron que conocer cómo él vivía, ¿sí? Saber sobre él, sobre cuál era su situación económica, cómo el tema de su casa y demás, para poder decirle, bueno, necesitas tener estos cuidados, hacer estos cuidados y la familia tiene que colaborar. Nosotros como personal de salud no le podemos decir, bueno, a ver, no comas con grasa, no comas con sal, no comas esto, tenés que tener una dieta saludable. Pero vos no sabés cómo está la persona, cuál es la posición económica o qué tipo de alimentación puede llevar esa persona o cuál es. Entonces tenemos que conocer, y eso es lo que dice ella, conocer no solamente a la persona como se figura ahí, sino también cuál es su entorno. Es así, es así. Si es que para los que ya rindieron SEA, relaciónenlo con los conceptos de salud de Ferrandini. Me van a querer matar por hacerles acordar de SEA, pero bueno, es lindo. Después se van a dar cuenta que cada materia tiene un poco del otro.
Cuando habla de transcultural, no Sí. solamente hace referencia a lo económico, a las posibilidades, sino también a las creencias o religiones. Absolutamente todo. A ver, justamente ese ejemplo. Es hilar muy fino. Yo mucho en esa parte no me quiero meter. Quiero que entiendan que respeto todas las religiones, aunque respeto todas. Listo. Hay religiones que no permiten, por ejemplo, transfusiones. ¿Ustedes sabían eso? O hay Sí, sí, las otras, culturas son- bien, o hay otras, para no ir hay otras, hay una comunidad que no voy a dar el nombre, pero, por ejemplo, ellos, las embarazadas, cuando tenían a sus bebés, que ellos en su cultura, se llevaban la placenta. Ellas pedían de llevarse la placenta, tenía toda una ceremonia, se llevaban la placenta y se llevaban y le hacían como un entierro, por decirlo de alguna manera, a esa placenta. Porque, bueno, entonces eso se tiene que respetar. Y hay historias así que, bueno, podríamos ir. Una compañera dice que tuvo una pequeña experiencia con personas de otro país que no se bañaban hasta el tercer día después del parto. Y ella quiso ir a bañarla a la madre y se armó todo un tema porque no, la mamá se negó y dijo, no, yo no me baño. Y ella llega como personal de salud y le dice, bueno, mamá, son 3 días. Hace 3 días que no te bañas, te tenés que higienizar esto, porque la higiene, y bueno, le empieza a explicar y la mamá no quiso saber nada. A eso se refiere. Con lo transcultural no estamos hablando de la parte económica simplemente. Estamos hablando de todo, absolutamente todo. Económico, social, todo lo que se puedan imaginar. Por eso le dije, Leininger es fácil, pero es hermoso y es complicado al mismo tiempo. Y ahí terminaríamos con las 5 teóricas. Que les dije que no es tan difícil. Después yo quiero ir, no me voy mucho por el power, voy por si saben de nucleamiento. Podríamos hablar de nucleamiento, por ejemplo. Ahí ya te consigo esa parte que la tengo por acá. ¿Alguien sabe algo de nucleamiento? ¿Cuáles son los 3 nucleamientos? El colegio de enfermería, los Bien, gremios y la bien, asociación de enfermería. bárbaro. ¿Y a qué se dedica cada uno? El colegio. Es el que te brinda la matrícula al colegio. Y aparte de eso, Y ese, las como sanciones. que, ¿cómo? Las sanciones. Implementa las sanciones. O sea, no las implementa. Te sanciona en caso de una mala praxis, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y la asociación de enfermería, ¿qué carácter tiene? La asociación de enfermería tiene un carácter más social, bien la Rosa. Un carácter más social que se dedica a... Ahí dice, la Asociación de Enfermería es una entidad de carácter social, está integrada por personas que tienen diversas finalidades. Además de unidad, promueve el desarrollo de la enfermería. Acá, esta parte donde dice, se encarga de jornadas de capacitación, los congresos, integraciones, a eso se dedica.
Y los gremios, bueno, los gremios son entidades compuestas por un conjunto de personas, bueno, muy lindo todo, eso se lo tienen que saber, pero ¿a qué se dedican los gremios? Los gremios son los que se dedican a cómo es tu lugar de trabajo, si tu lugar de trabajo es acorde, si tenés, por ejemplo, los equipos de protección te defiende, los derechos, sí, más o menos, digamos que defienden los derechos. Una cosita, perdona, no hay que confundir gremios con sindicatos, porque son dos tipos de nucleamientos diferentes. Los gremios son una cosa, los sindicatos son otra, ¿sí? No lo mezclen, lo van a ver más adelante cuál es la diferencia, pero no confundan gremios con sindicatos, porque eso sí responden sindicatos, cuando les preguntan por gremios, se los van a tomar como mal. Juliana, sí, volví a poner lo que dijo Juliana recién. ¿Dónde estás, Julie? Se ocupan de las condiciones laborales. Esa es la palabra concreta. Así de simple. Los gremios se ocupan. Sí. No sé quién me habló. Bueno, los gremios se ocupan de las condiciones laborales. La Asociación de Enfermería, como ya dijimos, tiene un carácter más social. Y bueno, y el colegio de enfermería es el que se encarga de la matrícula y todo lo demás. ¿Eso está claro o es medio complicado? Acuérdense que son 3. Partamos de que son 3. Colegio, asociación y los gremios. ¿Alguien les cuesta esa parte? Para que se entienda un poco más también la diferencia. El Colegio de Enfermería, primero que nada, es una institución no gubernamental, pero que está avalada por el gobierno de la provincia o de la nación, depende mucho de cada colegio, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos del Colegio de Enfermería, estamos hablando de una institución avalada por el gobierno de la provincia de Santa Fe, que delega el control de la matrícula de los profesionales de enfermería, ¿sí? Esto es bastante técnico. Solo el Colegio de Enfermería es el único que está avalado legalmente para dar lo que son las matrículas, para aprobar matrículas, ¿sí? De la misma forma, el colegio es el que se tiene que encargar de que se cumplan con ciertos estándares para ese personal al que le está avalando una matrícula. Eso sería el Colegio de Enfermería. Siempre piensen que el Colegio de Enfermería es una institución sin fines de lucro que está avalada por la provincia, por el gobierno provincial, para dar lo que son las matrículas y que que las personas, el personal de salud que está aprobado por el Colegio de Enfermería tiene las capacidades para brindar la atención según el nivel del profesional, ¿sí? O sea, lo digo para que no, también porque se puede llegar a confundir con esto de las asociaciones y de los gremios. Solo el Colegio de Enfermería puede dar matrículas. Es el único organismo dentro de los nucleamientos que puede dar matrículas, ¿sí? Ahí se trabó. Eso para aclarar más que nada el tema de colegios, para que no se confunda también con lo que hacen los gremios y las asociaciones. Más que nada por lo que implica el Colegio de Enfermería.
Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a las funciones de enfermería. Las funciones de enfermería, tenemos la función asistencial. Dice, ¿tenés ahí, Mica? Ahí lo voy buscando. Espera, marco, no, este es el marco No, teórico. no pasa nada, acá tengo a mano. Es competencia de enfermería el prestar cuidados integrales y especializados al individuo, la familia y comunidad, en el desarrollo del ejercicio autónomo de su profesión, basada en el método científico. Realizar la actividad asistencial a través del PASE mediante la elaboración de planes de cuidado. ¿Qué sería una función asistencial? Natalia, que me estuvo ayudando un montón. Vamos, Natalia, vamos a promover. Natalia Romero. Yo. No, de como ayudar, sustituir, algo de eso. Asistir. Claro. Así, tienen que, para que sea, miren, les voy a dar un tip. Para que sea más, para que no nos abatatemos tanto, porque yo también estuve igual que ustedes el primer año llorando por los rincones, por todos lados, pidiendo lo que sea porque no entendía nada. Bueno, fíjense en lo que dice cada cosa. Si ustedes buscan el significado de asistencial, docente, administrativo, ¿qué significa? ¿Qué hace un docente? ¿Qué hace un administrativo? ¿Y qué hace un investigativo? Ahí ya el nombre te lo dice todo. Si educa y ayuda al sujeto y su familia, la comunidad. Bien, bien, Yael. Ponete cámara, te estoy adorando. ¿Por qué no tuve esa inteligencia el primer año yo? Y la función docente, ¿quién me puede dar una idea? Andrew, Andrea. No, no me quiere hablar Andrew, no importa. Natalia Romero, ¿qué función docente? Y yo lo relaciono con enseñar, con enseñarle. Ahí les dejé el machete. Fíjense lo que está poniendo la compañera, a ver si lo pueden leer. ¿Qué significa la función docente? No, ahí ya no. Es competencia de enfermería asumir la información técnica científica de recursos humanos en enfermería adecuado a las necesidades nacionales y regionales, fomentar la educación continua y el desarrollo de profesionales. Ahí nos está hablando a nosotros. Ahí nos dice que nosotras tenemos que formarnos, que tenemos que estudiar. ¿Se entiende? Fomentar la educación continua y el desarrollo de profesionales con habilidades en la coordinación de grupos y responsabilidad en las tomas de decisiones. La función docente dirige, organiza, asesora y supervisa la formación de enfermería en sus diferentes niveles. ¿Se entiende eso? ¿Y la función de administración o administrativa? Asegurar el recurso asegurar los recursos que lo utilicen adecuadamente. Que utilicemos los recursos adecuadamente. Bien, Andrew, bien. Bien. De esta manera, para hablar, por ejemplo, de las funciones de administración. ¿Vieron, por ejemplo, en un hospital? Bueno, en un hospital hay gente que se encarga de ver cuáles son los recursos que tiene, o sea, los recursos físicos en cuanto al lugar,
en cuanto a medicamentos, en cuanto a instrumentación que tiene el hospital y también los recursos humanos. La función de administración lo que hace es que él o la encargada de coordinar toda la parte de logística pueda distribuir según las necesidades de cada área esos recursos que hay. A ver, como un ejemplo. Bueno, tenemos un docente, nosotros en segundo año, que es coordinador de los centros de salud de Rosario. Él se encarga de que cada centro de salud coordine las acciones requeridas según cada barrio en el que se encuentra ese centro de salud para poder atender las necesidades que tenga cada barrio. Él es un licenciado en enfermería. Bueno, nosotros como enfermeros podemos cumplir esa función de coordinar en un nivel, desde un centro de salud hasta todo lo que es más regional, como pueden ser todos los centros de salud de la ciudad de Rosario. Básicamente la administración es eso, coordinar los recursos, tanto monetarios, en cuanto a herramientas, instrumentos y demás, como los recursos humanos, según la necesidad que haya. ¿Se entendió más o menos? Bien. La función asistencial, bueno, esto lo estuvimos hablando bastante a lo largo de todo, básicamente, lo que es bases disciplinares, todo el temario, y es lo que estuvimos hablando de todas las actividades que se realizan a través del proceso de atención en enfermería. Todo lo que tiene que ver con la elaboración de los planes de cuidado, esto de educar en salud, ayudar, acompañar a los sujetos de atención, a la familia, a la comunidad, esto de acuerdo a cuáles son las necesidades de salud que haya según si es una cuestión individual o si es una cuestión más colectiva. Aparte de todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo y cómo desde el conocimiento personal e individual del profesional de enfermería aporta al equipo de salud tanto lo que conoce por sus estudios como la experiencia que tiene, porque muchas cosas no las vamos a aprender en la teoría, en el aula, sino que las vamos a ir viendo a medida que hacemos nuestras prácticas y a medida que vamos trabajando y conociendo lo que vamos, o sea, el entorno en el que vamos a estar trabajando. Está relacionado también con la parte de la función de administración, porque también habla sobre la responsabilidad en cuanto al uso de los recursos humanos y materiales y esto de la delegación de actividades y tareas. Una sola persona no puede hacerlo todo, por eso existe el equipo de salud. Y bueno, la función de investigación, que creo que hoy por hoy también es una de las más importantes que hay que fomentar en lo que es enfermería, que tiene que ver con esto de todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico y que hace de enfermería también una profesión. Bueno, como dice acá, es el proceso principal a través del cual se arriba el conocimiento científico y permite a la enfermería contar con un sistema de conocimiento que abarca leyes, teorías e hipótesis en un proceso continuo de desarrollo. Debe utilizar en sus investigaciones de enfermería los hallazgos, sus propias prácticas clínicas, siendo además la práctica su fuente de conocimiento. O sea, chicos, nada de lo que hoy conocemos, nada de lo que hoy usamos en la práctica y que aprendemos en la teoría está hecho únicamente desde algo que se aprendió viendo. La investigación estuvo en torno a todo eso y que es lo que hoy permite que enfermería sea un pilar en un equipo de salud y sea considerada una profesión, más allá de lo que puedan decir las leyes, ¿no? Pero piensen esto, la función de investigación es aquella función que permite
que el conocimiento científico se utilice para las prácticas de enfermería y por tanto la enfermería siga avanzando en mejores formas de dar asistencia, apoyo, educación y cuidado. Después, perdón. No sé si faltó algo para explicar. Ada. Acá estoy, volví. No sé qué, creo que vimos casi todo, ya le dije la definición, la más importante es la definición de la UNR. Esa es la que sí o sí, y traten de aprendérsela de arriba a abajo como el Padre Nuestro, porque lo van a usar ahora, lo van a ver en el siguiente, lo van a ver el año que viene, y así, los paradigmas, Mica. Y yo iba a preguntar, de Jim Watson, ¿ese tomará algo? Generalmente voy a abrir el libro, pero no, de Watson no suele, por lo menos a mí, pero bueno, vamos a buscarlo un ratito, no pasa nada. Yo no tengo, por lo menos el año pasado, ahí está, paradigma. Bien, primero que nada, para entender el tema de los paradigmas es entender qué es un paradigma. Esto les va a servir después también para otras materias. Y tienen que entender que el paradigma es un conjunto de hipótesis o proposiciones que son la base o que fundamentan una o varias ciencias. Es una, bueno, como dice acá, es una teoría de teorías que fundamenta y implica métodos y valores que no se discuten. O sea, es algo que se toma como algo básico de una ciencia o de varias y que es aceptada por la comunidad científica en general. No suele tener muchas... o sea, no suele tener contraposiciones. Bueno, en el caso de enfermería, como ya lo venimos hablando, siempre se consideró una tarea doméstica. Con Florence Nightingale fue que empezó a asociarse enfermería con algo más académico, más una disciplina que una tarea doméstica. Para hablar de paradigmas, vamos a usar en base 3 paradigmas principales o generales que son el positivismo, la hermenéutica y el crítico emancipatorio. Esos son, chicos, aprendan un concepto breve de cómo lo puedan entender, ¿sí? Para no embatatarse. En el caso del positivismo, como el primer paradigma, tiene una base en que los hechos son, cualquier acción o situación que se dé,
se da o es conocido o se entiende gracias a la observación y a la experimentación. Básicamente es eso. Es muy empírico el positivismo. O sea, empírico significa que se aprende mediante la observación, mirando. Repeticiones. Y repeticiones, exacto. La hermenéutica, como dice acá, incorpora todo lo que el positivismo deja por fuera, que tiene que ver con el conocimiento subjetivo, es decir, la mirada personal, parcial o sesgada que pueda tener cada individuo. Y todo lo que tiene que ver con el conocimiento objetivo, que es lo propio de la experimentación científica. Esto de que tiene que ver con lo empírico y el experimento, el experimentar. Bueno, el crítico emancipatorio tiene que ver con esto de la crítica y el pensar, o sea, o tratar de encontrar una respuesta diferente. Pensar en que no es una crítica hacia lo negativa, vamos a decirlo así, sino que tiene que ver con esto de quizás encontrar los errores que hay en las otras dos formas de ver la ciencia o de entender el conocimiento para generar algo mucho más concreto y objetivo. Bien. Traté de ser lo más breve posible para entrar en esto que es lo que nos importa, el paradigma particular de enfermería. En el caso de enfermería, tenemos que entender, por eso vemos a las teóricas, que tenemos un paradigma particular en donde nosotros identificamos 4 conceptos muy importantes, que son persona, contexto, salud y cuidados de enfermería. Esto tienen que relacionarlo siempre con todos los aportes que dieron cada teórica. Como cada teórica, a partir de su modelo, de su teoría, de su aporte, fue estandarizando en gran medida cómo nosotros damos o cómo nosotros ejercemos nuestra profesión, nuestra disciplina. Bueno, estos son puramente conceptos, realmente no hay mucho que explicar porque es básicamente algo muy simple y conciso lo que tienen que entender. Persona o que tienen que estudiar o leer para el parcial. Persona es el receptor real o potencial de los cuidados de enfermería, que también puede ser familia o una comunidad. En este caso, cuando hablamos de persona en el paradigma de enfermería, también estamos hablando de que la persona tiene que ser considerada de forma holística, es decir, que se tiene que tomar en cuenta todo lo que es su biología, su psicología, su espiritualidad, cómo se comporta en lo social, su cultura, que es lo que estuvimos viendo también con las teóricas. Bueno, acá un poco más extenso, que tiene que ver con esto de entender desde lo holístico a la persona. Esto de que la persona interactúa con su entorno, forma parte de él y a su vez puede incidir en la salud, es decir, cómo el entorno determina o condiciona la salud de las personas. Bien, en salud. Tiene que ver que en el caso de salud está relacionado con el fin o el objetivo final de los cuidados de enfermería. ¿Qué significa esto? Enfermería lo que busca siempre es el mayor estado de bienestar posible de la persona o de la familia o de la comunidad a la que le esté dando su atención. Piénsalo de esa forma. Bueno, básicamente el cuidado de enfermería tiene que ver con las acciones que se brinda desde
el personal de enfermería para poder llegar al objetivo que tiene que ver con esto del mayor estado de bienestar posible para la persona. Siempre tengan en cuenta, esto si no lo pueden olvidarse, por ahí los conceptos son un poco más lógicos, pensarlos desde la lógica, pero no se olviden que cuando hablamos del paradigma de enfermería, son cuatro los conceptos que tienen que usar, que tienen que ver con la persona, entender a la persona como no solamente un individuo biológico, sino también que está atravesado por su entorno, por su contexto, por sus relaciones sociales, por su contexto ambiental, etcétera, etcétera, por su cultura. El contexto es precisamente analizar desde dónde o en qué entorno, contexto estamos dando este cuidado o esta atención en la enfermería. La salud como un objetivo final en cuanto a los cuidados de enfermería, que es esto de llegar al mayor bienestar posible de aquella persona, aquel individuo, familia o comunidad en la que estemos ofreciendo nuestros cuidados, y el cuidado que es propiamente las acciones que vamos a llevar a cabo para llegar a nuestro objetivo. No sé si quedó alguna duda con respecto a los 4 conceptos del paradigma particular de enfermería. Bueno, que preguntaban con respecto a Jane Watson. No creo que les pregunten mucho, porque básicamente lo que decía Jane Watson es que la enfermería tiene que estar basada en valores que impliquen que uno tiene y debe cuidarse uno para poder cuidar al otro, y que al mismo tiempo tiene que estar completamente basado estos valores en el respeto, la consideración, la compasión, la tolerancia, la empatía. Pues o sea, es algo que tiene como, está acá en el Power, dice que el requisito principal para poder aplicar los cuidados de enfermería o el cuidado de enfermería tiene que ser el amor. Volvemos a lo mismo de que está basado en los valores. Jane Watson lo que dice es que la enfermería tiene que tener una visión humanista en todo lo que haga, en toda su aplicación. No es mucho más complejo que eso. A lo sumo, si preguntan algo por lo que sea, lo van a tener múltiple choice al parcial. A lo sumo puede ser que de Watson les pongan alguna frase en particular de ella con respecto a su teoría, como algo así, pero no mucho más, no se enfoquen tanto en Watson. Sí en paradigma, esto de los 4 conceptos. No sé si quedó algo. Bien. Abordamos un poco de todo. En el poco tiempo que tuvimos, tratamos de ver un poco de todo. Como saben, base es bastante largo y tratar de verlo en 2 horas es casi imposible. Entonces, tratamos de hablar. Bueno, Mica fue más conceptual, yo traté de mínimamente lo poco que sé, brindarles desde mi entender la forma más fácil de entender las cosas. Si tienen duda, pregunten. Yo quería saber, como vimos paradigma, el metaparadigma. ¿Y qué tenés vos de metaparadigma? ¿Qué te dicen?
No, vos sabés que había visto que la de Henderson dice metaparadigma, no sé si todas las teorías son de metaparadigma o la de Henderson sola. No, vamos a ver. De Henderson tenés que saber los elementos. ¿Cuáles son los elementos? De La Henderson hay que necesidad saber los humana, elementos. Sí, decimos. eran las necesidades humanas, suplencia y ayuda, cuidado básico e independencia. Bien. ¿Y cuál es el...? Y eso se lleva a cabo a través de... De la suplencia y eso, no sé. De la ayuda. Bien. Listo. Ah, pero yo quería saber de lo que sería metaparadigma, ¿cuál sería la definición de metaparadigma? ¿Que engloba más otras cosas? El metaparadigma es lo que estábamos hablando recién de del paradigma particular de enfermería. En el caso de enfermería es el concepto que lo que busca es comprender y describir cuál es la esencia de la práctica de enfermería. Esto que tiene que ver con estos los 4 elementos que estábamos hablando recién, que es la persona, el entorno, la salud y la enfermería propiamente dicha, o los cuidados de enfermería. ¿Sí? Ajá. Es el metaparadigma, piénsenlo como el concepto más importante para entender y explicar cuál es la esencia de la práctica de enfermería. Ok, gracias. Bien, ¿quedó alguna duda? Bien, el tema de los artículos y las leyes, no sé si tienen que saberlos al pie de la letra, no creo, no creo que les pregunten tan específico eso, pero sí el tema de los nucleamientos, es decir, los 3 nucleamientos que son el Colegio de Enfermería, las asociaciones de enfermería y los gremios, porque son básicamente aquellas organizaciones, o sea, los nucleamientos son las organizaciones que a vos como profesional te van a defender y te van a avalar y van a restringir también o van a enmarcar, digamos, cuál va a ser tu tarea como profesional, cuál va a ser tu marco de práctica profesional. Perdón, en cuestión de la ley hay que diferenciar cuál es la ley nacional y cuál es la ley provincial. Es así, nada más. ¿Alguna otra Sí, duda? Marianela, tiene levantada la mano. Marianela. Creo que habrá apretado sí. Antes, me parece. Sí. Bueno, chicos, si por ahora no tienen ninguna otra duda, ya saben que cualquier cosa pueden escribirnos en el grupo y nosotros vamos respondiendo por ahí las dudas que vayan teniendo. Gracias a todos los que se conectaron, gracias Ada por darnos la clase, darnos una mano. Gracias a Y ustedes. bueno, muchos éxitos a los que rindan mañana, éxitos a los que rindan el miércoles. Y bueno, cualquier duda, consulta que tengan, ya saben que estamos a disposición. Nos pueden preguntar por el grupo o nos buscan en la mesita de impulso en la Pacu. Vamos, chicos, que se puede. Vamos. Éxitos. Fuerza. Mucha suerte a todos.